Ya va. Bien. Vamos a ver dos cosas. Vamos a ver primero lo que se llama el método de la secante y después el método de Newton-Raphson. Son relativamente similares en realidad. eh, el de la secante se va a entender como un poquito más. Lo que yo le decía antes es que vamos a verlo como de forma teórica, ¿sí? Para ver, para tratar de entender qué es lo que vamos haciendo, ¿sí? Para empezar a explicar. Este apunte se lo subí al Classroom, sí, igual ahora voy a chequearlo. Eh, Ustedes lo van a poder consultar también, ahí no pasa nada. ¿Sí? El método de la secante también se llama regula falsi. ¿Sí? Lo voy a explicar con el gráfico. ¿Qué es lo que hacemos con el método de la secante? ¿Sí? En el método de la secante nosotros tenemos la función donde nos garantiza de vuelta que f evaluada en A me da positivo, en este caso, f evaluada en B me da negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el método de la secante? Dice, bueno, agarro el valor de f de A, el valor de f de B, y trazo una recta. ¿Sí? Que es esta recta de acá. Voy a borrarlo para que no... ¿Sí? Ahora, esta recta que me marca, en algún momento corta al eje X. Y como es una recta, encontrar dónde corta el eje X es bastante sencillo. ¿Sí? Porque me queda una ecuación lineal. ¿Sí? Entonces, donde la recta corta el eje X va a ser mi nuevo valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago con ese nuevo valor? Lo evalúo. Si me da positivo, reemplazo el valor de A por este nuevo valor. Si me diera negativo, lo reemplazo el valor de B por ese valor. Entonces, en este caso, como me da positivo, me da acá arriba, listo, me quedo con esto. ¿Qué es lo que hago? Hago exactamente lo mismo. De esta imagen, de la función, y en este caso con el valor de B, trazo una recta y me fijo dónde corta al eje X. ¿Sí? Donde corta, o sea, la raíz de la recta nueva, ¿sí? Que lo puedo encontrar relativamente rápido porque eh, es una ecuación lineal. ¿Sí? Listo. Tengo el X2. ¿Sí? De vuelta. Agarro la imagen y lo uno con el vector, con el valor de B y trazo la recta. ¿Sí? Lo que tiene este método, ¿sí? Es que la convergencia es mucho más veloz que en el caso de la convergencia del método de bisección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el método de bisección, ¿sí? El X1 estaría por acá más o menos. El X2, este es B, ¿no? Estaría por acá. ¿Sí? El X3, de suerte, estaría por acá. ¿Sí? Y fíjense que el valor de X3 está casi pegado en el valor de la solución exacta. ¿Se ve lo que estoy marcando? Sí, sí, se Hola. ve. ¿Sí? El gráfico que está marcando. Sí, sí. Ah, en el gráfico estoy marcando eso. Pero ¿se ve, se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende, o sea, con este gráfico por qué aproxima y converge muchísimo más rápido el método de la secante? El método de la bisección lo que me garantiza es que converge, ¿sí? Siempre seguro va a converger. Eso me lo garantiza el método de bisección. El método de la secante también me lo garantiza, ¿sí? Lo que tiene el método de la secante es que tal vez las cuentas no son tan sencillas para igual el próximo paso, ¿sí? El valor, para encontrar el valor del X1, tengo que hacer como un par de cuentas más. ¿Por qué? Porque tengo que primero encontrar cuál es la recta esta que une f de A con f de B, ¿sí? Y después de esa recta encontrar dónde corta el eje X. ¿Sí? Y ahí tengo el nuevo X1. ¿Sí? En cambio, en el método de bisección es el punto medio.
Y ya está. Ya tenemos, por un lado, para encontrar el próximo x1, ¿sí? Con el método de bisección es fácil, porque siempre es el punto medio. Para encontrar el próximo x1 con el método de la secante, es un poquito más cuentoso. No es tampoco demasiado más cuentoso, pero es un poquito más cuentoso. ¿Sí? En cambio, la convergencia, la velocidad de convergencia del método de bisección, no es, en lo que es el cálculo numérico, es lenta. ¿Sí? Converge, seguro, pero es lenta como converge. En cambio, el método de la secante, el método de Newton-Raphson después, la velocidad de convergencia es muchísimo más rápida. ¿Sí? Tal vez un poquito más cuentosa, pero la velocidad de convergencia es muchísimo más rápida. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, no, más o menos. Bien, bueno, supongo que sí. Si no responden, yo supongo que sí. Ahora, lo que me dice es esto, bueno, supongamos que FA en R continua que verifica, o sea, para poder aplicar el teorema de Bolzano, ¿sí? Supongamos que es la única raíz en ese intervalo. Ahora, esta suposición de que es la única raíz en ese intervalo, o me lo tiene que dar de alguna información, o tenemos que tener un poquito más de información en lo que es el intervalo, ¿sí? O sea, tenemos como que necesitamos un poquito, o sea, el ejercicio en sí me tiene que dar cierta información que a veces no tenemos. ¿Sí? Entonces, definimos x1 como la intersección de la recta secante con el eje x, ¿sí? En lugar de tomar el promedio, como hace el método de bisección, o sea, lo que me dice es la recta L que une el punto AF de A con BF de B tiene esta ecuación. Es una fórmula de la recta L. Con lo cual, si yo necesito que ver la intersección con 0, con el eje X, yo busco el X para que toda esta cuenta me dé 0. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Despeja el X1. ¿Sí? Al despejar el X1 me termina quedando esta cuenta para el X1. Con lo cual va a ser una fórmula en realidad. Una vez que nosotros tenemos el A, el B, el FA y el FB, para encontrar el X1, o sea, el siguiente, tenemos la fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si me da 0, ya está, encontré la raíz, listo. Si no me da 0, entonces lo que hago es, me fijo si es positivo o si es negativo, o sea, me fijo si esto me da menos a 0, si FB menos FX1 me da menos a 0. O sea, lo mismo que hacía antes, me fijaba a ver si estaba por encima o por debajo del eje y, bueno, el A y el B si estaba por encima o por debajo del eje. Sí, lo mismo que hacía cuando obtenía con el método de bisección un punto nuevo. ¿Sí? Una vez que logro, o sea, sé en qué intervalo va a ser, bueno, perfecto, repito el proceso. Reemplazo o el A o el B por el nuevo X1 y busco un XN. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me puede pasar? Puede pasar que el intervalo no necesariamente tienda a cero. ¿Sí? Donde a veces el intervalo se me agrande un poco. ¿Me puede llegar a pasar eso? Me puede llegar a pasar eso. ¿En qué sentido me puede llegar a pasar eso? Y dependiendo de cómo me quede el gráfico, ¿sí? Entonces tal vez me da como una recta donde no necesariamente tiende a cero. Pero lo que me garantiza este método es que la solución seguro converge a R. Condición súper importante, F tiene que ser continua. Si F no es continua en ese intervalo, bueno, entonces tampoco podemos garantizar por Bolzano que tiene una raíz, ¿no? Entonces partimos de esa base. Bueno, acá está el gráfico que les decía. Eso es lo que me garantiza el método. ¿Qué es lo que hago? Bueno, lo que voy haciendo es esto. O sea, para el X1, para el siguiente, siempre hago esta cuenta.
Y con eso obtengo el siguiente. Y con eso obtengo el siguiente, y con eso obtengo el siguiente. ¿Sí? Lo que tiene esto es que no tenemos una cota del error. No hay cota del error. Entonces, si a mí me dice encontrar con un error menor a tanto, y lo que necesitamos es ir viendo que el intervalo me quede lo suficientemente pequeño. El tema es que no siempre el intervalo me va a quedar lo suficientemente pequeño, porque una de las cosas que tiene este método es que no me garantiza que el intervalo tienda a cero. No, no me lo garantiza. ¿Sí? Entonces, a veces tengo un intervalo que no es lo suficientemente pequeño, y tal vez en el paso siguiente se me agranda un poco, ¿sí? Pero después sí se me achica. Entonces, eh, no es como en el método de bisección, que seguro el intervalo se va achicando. ¿Sí? Eso es lo que tiene este proceso. ¿Sí? Que no me garantiza que el intervalo tienda a cero. No, eso no me lo garantiza. Sí me garantiza que la sucesión va a converger a la solución exacta, sí, eso me lo garantiza. ¿Sí? Bueno, el método de Newton-Raphson es relativamente similar al de la tangente, pero con el tema de la secante, pero uno va por la tangente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con el método de Newton-Raphson? Necesitamos que f sea derivable. ¿Sí? Si f es una función que no es derivable en todo el intervalo, ¿sí? Entonces no vamos a poder aplicar el método de Newton-Raphson. ¿Sí? Y por otro lado, vamos a pedirle también, eso vamos a ver en un gráfico, que la derivada no se me anule en el intervalo, porque me puede llegar a dar un valor donde no converja, se me va a cualquier lado. ¿Sí? Vamos a ver más abajo un par de ejemplos. Hay algunas justificaciones del error del método de Newton-Raphson donde nosotros no vamos a ver la demostración. O sea, te van a ver la demostración y van a decir, no, listo, no, bueno, cerremos acá, ya está. Yo se lo voy a mostrar. O sea, ustedes no van a tener que hacer toda la demostración y todo el cálculo teórico, ¿sí? Pero sí, algunas cuentas con el tema del error lo van a tener que hacer. Lo que tiene el método de Newton-Raphson es que converge rapidísimo, ¿sí? Entonces, se empieza con el x0, se traza la tangente, se define x1 como la intersección de la tangente con el eje x, que es en definitiva lo que hace. ¿Sí? Puedo usar este gráfico de acá. ¿Sí? Lo que me traza la tangente, o sea, yo tengo un intervalo, perfecto. Agarro un x0 cualquiera de intervalo. Lo que me garantiza, ¿dónde está? La tangente, por ejemplo, yo agarro este valor de acá. ¿Sí? Lo que me garantiza la tangente es la que toca. No, esto no me sale derecho. Bueno, vamos a suponer que esto es una regla y va a trazar acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? La intersección con el eje X y me toma otro valor. ¿Sí? El tema es que a veces las tangentes se me van como muy lejos al principio, pero después llega un momento en que cerca de la raíz converge rapidísimo. Ahora vamos a ver un par de gráficos. Bueno, sí. El tema es este. Primero, que me dice que tiene que ser derivable. ¿Sí? El x1 que yo tomo me tiene que cumplir esto. Y el xn lo voy a obtener de esta forma. El xn más 1 va a depender del xn. ¿Sí? En realidad lo que estoy haciendo es una especie de polinomio de Taylor. Lo que me dice es, bueno, tengo este x0, trazo la tangente. Joya, tengo este x1. De acá trazo la tangente. Tengo este x2. Bueno, de acá voy a trazar la tangente. ¿Sí? Entonces me va a dar más para acá. De acá trazo la tangente, entonces me va a dar más para acá. ¿Sí?
Entonces, una de las cosas que vamos a tener que pedir es que es lo que se llama que sea una raíz simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces me puede dar, o sea, las raíces simples tienen que ver con la derivada primera, o sea, con un poco más de análisis, pero si no es una raíz simple, abajo hay un gráfico, la aproximación por el método de Newton-Raphson se me puede alejar directamente. ¿Sí? O sea, fíjense este caso de acá. ¿Sí? El x0 está lo suficientemente cerca de la raíz, ¿sí? Pero cuando trazo el x1, después se me aleja y se me aleja cada vez más. Y después esto de acá me va a dar una cosa muy, muy lejos de lo que es la raíz. ¿Por qué? Porque en este caso es una raíz triple, ¿sí? O sea, lo que le vamos a ir pidiendo es que alrededor de la raíz, ¿sí? En el intervalo donde nosotros, un intervalo suficientemente grande alrededor de la raíz, que la derivada segunda me cumpla con ciertas condiciones. Nosotros no vamos a meternos en ese análisis, de hecho creo que sí, aplicar el método de Newton-Raphson utilizando intervalo, o sea, utilizando como punto inicial el punto medio del intervalo, o sea, pide empezar básicamente por bisección y después seguir por Newton-Raphson. No me hace, en los ejercicios que ustedes tienen, no les piden análisis de la derivada primera, de la derivada segunda, sino que les dice directamente apliquen Newton-Raphson. ¿Por qué? Porque son funciones donde se puede aplicar Newton-Raphson directamente. Yo lo que sí necesito decirles es que para aplicar Newton-Raphson necesitamos pedir ciertas condiciones, ¿sí? ¿Qué es esto? De que la raíz sea una raíz simple, ¿sí? Después acá abajo les habla de lo que yo les decía del error. Eh, bueno, acá si justo la derivada primera, o sea, si agarro la tangente en este punto que es un extremo, me da una recta horizontal que nunca se va a cortar con el gráfico, con lo cual me da una cosa espantosa, no voy a tener. Y acá, bueno, tiene la convergencia del error. Esto es lo que yo les decía que no se los voy a tomar. Sí. Acá, miren esto. Esto yo no se los voy a tomar, quédense tranquilos. No. Menos mal. A ver. Eh, teorema, ¿sí? Esos son teoremas que me terminan justificando de por qué converge, por qué no converge, por qué funciona, por qué no funciona, qué le tengo que pedir, ¿sí? De condiciones a la función para que se pueda aplicar Newton-Raphson y que que el error converja a cero, ¿sí? Eh, bueno, el cálculo numérico que nosotros estamos viendo no tenemos el tiempo, ni tampoco les sirve a ustedes, no es algo troncal en toda la carrera calcular el tipo de error y las demostraciones de por qué el tipo de error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es la parte matemática pura, pura, que se encarga de decir, bueno, esto por qué funciona, por qué no funciona. A ustedes lo que les interesa en realidad es que el método funcione y ver cuándo funciona y ya está. ¿Sí? Entonces, esto quédense tranquilos y nosotros no lo vamos a ver. Pero yo sí le tengo que mencionar de que el método de Newton-Raphson necesitamos pedirle ciertas condiciones a la función. ¿Sí? Que en el intervalo que nosotros vamos a tener, la raíz sea una raíz simple. ¿Sí? O sea, en los ejercicios que ustedes tienen ya se sabe que son raíces simples, punto, ya está. Pero nosotros necesitamos pedirle esas condiciones. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. ¿Sí? Lo que en Sí. definitiva ustedes van a tener que, eso igual, quédense tranquilos, la semana que viene vamos a trabajar fuertemente con esto, es la sucesión, el término xn más 1 sale de acá. Donde ustedes eligen un valor x0 inicial, calculan f evaluada en ese valor, ¿sí? Calculan la derivada en ese punto, ¿sí? Tienen el valor y van a despejar el x1. ¿Sí?
Si ustedes despejan el x1, les termina quedando que va a ser xn más 1. El término xn más 1 va a ser igual a xn por f. No. Espera. Estoy despejando así mentalmente. Ahí está. Xn más 1 va a ser igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. Esta es la fórmula general recursiva de la sucesión. ¿Sí? Con lo cual, así de entrada, lo que nosotros tenemos que pedir es que la derivada no se anule. Pues si la derivada se anula, lo que me termina quedando es algo dividido cero y eso no tiene solución. Paso el fx0 restando, está bien. Paso el f' de x0 dividiendo, está bien. Paso el x0 sumando, perfecto, listo. Me queda eso. Eso es lo que me da el método de Newton-Raphson. Me da esa fórmula para el término xn más 1. O sea, para el siguiente siempre voy a tener eso. Lo que tiene el método de Newton-Raphson es que ustedes eligen el x0 donde empiezan. No se los da. O sea, ustedes tienen intervalo AB, eligen el que quieran. ¿Sí? En líneas generales, uno lo que suele hacer es, si tiene un intervalo AB, agarra como x0 el punto medio. Es lo que uno suele hacer. Y yo, bueno, más o menos en el punto medio tiene que estar más o menos cerca. ¿Se entendió la idea? Igual la semana que viene vamos a volver a esto. La idea es que ustedes hagan todo lo de bisección y la semana que viene le damos fuerte a secante y Newton-Raphson, hacemos un par de ejemplos y liquidamos la parte de ecuaciones no lineares. Y yo le dije última semana de septiembre, 1 de octubre estaríamos teniendo un parcial. Tengo que ver ahora las guías que nos quedan. Sí, ya casi estamos en condiciones de poner fecha de parcial. Semana que viene, obviamente no. La otra semana me parece que tampoco, pero me parece que la 1 de octubre va. Sí. Tenemos que coincidir. En realidad no les quedan opciones, pero bueno. Ah, ok. Claro, no No, queda no, otra. preguntaba si teníamos que darle el ok o algo. ¿Cómo? Preguntaba si teníamos que estar de acuerdo. Bueno, o sea, yo les puedo hacer como hacen en el Ministerio de Educación, ¿no? Sí, nosotros les consultamos a los docentes acerca de qué pensaban acerca de volver a la presencialidad completa, qué sé yo. Sí, nos preguntaron, pero igual la respuesta que nosotros dimos. Sí, 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 sí. Bueno, sí, la anoto en mi máquina de escribir invisible, como el jefe Gorgori, y ya está. Pero nos preguntaron a nosotros, ¿eh? Ah, mira. Este, no, porque son 6 guías, después nos queda polinomio de Taylor, que es sencilla, interpolación y sistema de ecuaciones lineales. Sí, perfecto. A ver, vamos a las fechas. 8. El 15 cerramos ecuaciones no lineales, el 22 hacemos un repaso de todo, y el 29 de septiembre ponemos fecha y nos queda octubre, noviembre para las otras 3 guías. ¿Está bien? Para tener un parcial el 29 de septiembre. Sí. Ah, pero antes dijiste es octubre. Ya cada vez es más cerca. Bueno, pero pensé que A ver, octubre empezaba el me miércoles. hace la segunda, no quiero ser la vocera de esto.
No, está bien. Bueno, primera semana de octubre es esa. No, está bien porque si no van a entrar más temas. Y no es la idea. Es que si no, nos queda menos tiempo para los otros temas que son un poquito más largos. Porque, o sea, octubre, noviembre y terminamos. Claro. Son muchos temas para pocas horas. Y sí. Es que tiene varios temas la materia. Igual no están en tanta profundidad. Sí. Pero son varios temas igual. Y sobre todo son temas nuevos para ustedes. O sea, esto de aproximación de raíces o de solución de ecuaciones no lineales, no lo vieron nunca. No, ¿Sí? Imagínense que esto en realidad, en una materia con más horas, se programaría, ¿no? claro. Que por la formación que ustedes tienen sería como ideal, ¿no? Que ustedes puedan programar estos sistemas, estos métodos. Pero bueno, eh, no dan los tiempos, claramente. Sí, bueno, 29 de octubre entonces, parcial. Lo voy a anotar. 29 de septiembre, perdón. No, 29 de octubre no. Y los libero por hoy, Ok. antes de las 9. Que les caiga bien la cena, Bueno, ¿eh? bueno.